Bien, queridos, quiero invitarlos a que en el Evangelio según San Juan mantengan su Biblia abierta en el capítulo 4. ¿Quién está preguntando si es Juan o Lucas? Juan. Le voy a poner una anotación negativa a la hermana Berta, porque estamos en una serie que es del Evangelio de Juan. ¿Alguien se acuerda cómo es la serie? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? Los milagros en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Así que el próximo domingo, por favor, no se le ocurra preguntar qué libro, ¿ya? Los versos 46 al 54 va a ser el texto que vamos a tener hoy día para el mensaje. Juan capítulo 4, versos 46 al final de ese capítulo. Y dice así el Señor en su palabra: Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm, o Capernaum, es lo mismo que Capernaum, ¿no es cierto?, que generalmente nosotros tenemos en nuestras revisiones, ¿ya? En Cafarnaúm había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer, a la 1 p.m, lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, oramos especialmente para pedirte luz y dirección de tu Santo Espíritu para nosotros. Tenemos tu palabra que ha sido leída y vamos a buscar en ella, Señor, lo que tú estás revelando allí. Yo tengo la principal responsabilidad en esto y por eso te pido también, Señor, que tengas misericordia y me ayudes, de tal modo que sea claro, que pueda, Señor, expresar esas verdades reveladas allí, también de manera clara, de manera sencilla, pero por eso no menos profunda. Y todos podamos ser edificados, y en los que tú quieras, Señor, también llamar al arrepentimiento y a la fe, también, Señor, lo hagas, porque eso es de bendición y de una bendición tremenda. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, la semana pasada, si ustedes se recuerdan, revisamos lo que era el primer milagro documentado de Jesús según el Evangelio de Juan. Ahora, ¿por qué insisto en esto de lo documentado? ¿Ya? Porque el mismo Juan, en su Evangelio, habla que existieron otras señales que él no detalla. Si ustedes van a ir, los que tienen la Biblia, especialmente en papel, al capítulo 2, el verso 23, justamente después de haber hecho el primer milagro documentado, que fue transformar el agua en vino, ¿no es cierto? Jesús dice que mientras Jesús estaba en Jerusalén, o sea, no donde convirtió el agua en vino, porque eso era en Galilea, en Caná de Galilea, cuando se estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre. Al ver las señales. Y no dice más. Por lo tanto, hay otras señales, otros milagros u otros prodigios que Juan nos deja plasmado, ¿no es cierto?, o documentado en su Evangelio. Hoy nos vamos a concentrar justamente en buscar las verdades reveladas en torno a la segunda señal o milagro obrado por Jesús descrito en este Evangelio. En esta ocasión
Jesús sana al hijo de un oficial del rey, que era una persona de la nobleza, ¿ya? Y que estaba muy enfermo. El verso 47 dice que estaba a punto de morir. Y por otro lado, nos vamos a dar cuenta que el ministerio de Jesús comenzaba a abarcar, podríamos decir, círculos cada vez más amplios. Primero, que fue una fiesta de una boda, ¿no es cierto? Y que era, podríamos decir, entre comillas, un tanto más exclusiva, pero ahora los círculos o el círculo comienza a crecer cada vez más. Ahora hay una sanidad, ¿no es cierto? Y que fue notoria a muchas más personas. Entonces yo quiero, hermanos, invitarlos a que me puedan seguir en el mensaje de hoy, que lo voy a separar en algunos puntos. Primero vamos a centrarnos en la necesidad que atiende Jesús, para después ver la respuesta de Jesús a aquella necesidad, porque esa necesidad es planteada o le es planteada por una persona, en este caso por este noble. Por lo tanto, vamos a ver también cómo responde Jesús a esta necesidad, para después ver las consecuencias que tiene este milagro y después hacer algunas, más que apreciaciones, algunas aplicaciones. Entonces, con respecto a la necesidad, si ustedes recuerdan hasta aquí, que siendo este el segundo milagro, los milagros de Jesús han respondido o van a responder a necesidades, ¿ya? La falta de vino en una fiesta, una necesidad. Para algunos, una tremenda necesidad. Falta vino, ¿no es cierto? Y ahora, la necesidad de salud, ¿ya? Más adelante vamos a revisar un milagro donde Jesús camina sobre las aguas. Ese milagro, sin lugar a dudas, no tiene que ver con una necesidad, pero es un milagro. Pero hasta aquí, el milagro de transformar agua en vino y de salud son necesidades, ¿ya? Y lo que nos dice el relato es que Jesús llegó de estar en Galilea, en Caná, se va a Judea, que es la provincia que está más al sur, a celebrar la Pascua, y como le comenté allí, obra algunas señales que Juan no documentó, no dejó escritas. Después de eso, de haber celebrado la Pascua, vuelve a visitar Galilea y vuelve específicamente a Caná otra vez. Este viaje entre Caná y Jerusalén, ¿no es cierto?, hay aproximadamente 100 kilómetros. O sea, era un viaje para ese tiempo bastante larguito. 100 kilómetros no se hacía en un par de horas. 100 kilómetros al menos duraba 3 días de camino, ¿ya? Caminando a un paso relativamente normal. Entonces Jesús, en ese tiempo era muy común caminar estos trechos y hacerlo de manera regular, y nadie decía, oh, tengo que mamarme 100 kilómetros. Los caminaban porque era la manera en que tenían que movilizarse, y los que tenían un poco más de dinero tenían su animal, su camello, su burro, su caballo, qué sé yo, pero era mucho más costoso, ¿ya? Ahora, lo importante aquí es que cuando Jesús llega allí, de vuelta de Judea, específicamente de Jerusalén a Caná, cuando llega allí, se topa con una petición, porque hay un oficial, hay un noble, que viaja de otra ciudad o de otro pueblo de Caná que se llamaba Capernaum o Cafarnaum, como lo tenemos en la Reina Valera contemporánea. Y entre Cafarnaum y Caná hay 40 kilómetros. O sea, casi la mitad, podríamos decir, del camino entre Jerusalén y Caná. O sea, este caballero, este noble, se pega el pique de 40 kilómetros para ir a conversar, y más que nada que conversar, para ir a pedirle a Jesús que atienda a una necesidad. Y le pide de manera urgente, algo que tiene que ver con la salud de su hijo. Ahora, de esto último que yo le estoy contando, podemos inferir que este hombre algo conocía del poder de Jesús, ¿ya? Porque fue a plantearle justamente una necesidad, un problema que tenía que ver con una sanidad. Algo sabía al menos que Jesús podía ayudar en eso. O sea, no fue allá porque, no sé, pues, escuchó que alguien se llamaba Juanito y voy a hablar con Juanito. No, sabía o había escuchado o algo conocía de Jesús y del poder de Jesús, ¿ya? Y la necesidad grave y urgente era que su hijo estaba en una situación apremiante. Hay 2 versos del texto que nos dan cuenta de esto, ¿ya?
Fíjense que el verso 52 dice que tenía fiebre. Las personas expertas podrán decir, por lo menos, que había alguna situación de infección aquí. La enfermedad tenía que ver con eso. De hecho, cuando sana, dice, lo dejó la fiebre. Había algún tipo de infección. Pero hay dos expresiones que nos dan a entender que este asunto era muy grave. ¿Por qué? Porque el verso 47 nos dice que esta persona estaba a punto de morir. O sea, el sentido común de las personas que lo atendían, es decir, que iba empeorando día a día y estaba a punto de morir. Y el verso 49, cuando este hombre le expresa a Jesús la necesidad, lo dice de una manera mucho más explícita. Dice, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. O sea, esta persona se iba a morir, ¿ya? Entonces, la necesidad a la cual estamos apuntando era algo gravísimo, algo urgente, algo que tenía que ser atendido de manera, podríamos decir, ya, rápida, ¿ya? Ahora, cuando pensamos en la necesidad y en la urgencia que este hombre está planteando, podemos también aquí vislumbrar, entender que había prejuicios en este hombre. ¿Saben lo que es un prejuicio? Es formarse un juicio, como dice la palabra, o formarse una idea de alguien antes de conocer profundamente a esa persona. Eso es ser prejuicioso, ¿ya? Yo puedo mirar a alguien y voy a decir, esa persona tiene una cara de mañoso. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y ni siquiera esa persona, decimos, esa vieja o ese viejo tiene una cara de mañoso. Y eso es un prejuicio porque lo vimos pasar o porque vimos su cara. Y probablemente, y lo más probable es que no sea así, porque no hemos entablado ninguna relación, ni siquiera una conversación con esa persona. Eso es un prejuicio. Ahora, ¿cuáles son los prejuicios que nosotros podemos descubrir en el relato y en el texto de esta persona con respecto a Jesús? Antes de pasar a revisar el punto siguiente que tiene que ver con la respuesta de Jesús ante esta petición, ante esta apremiante necesidad, debemos poner al menos en dos entendimientos cerrados sobre Jesús, sobre su ministerio y su poder que este oficial tenía. A eso me refiero con los prejuicios. Él tenía prejuicios con respecto a la persona de Jesús, prejuicios con respecto al ministerio de Jesús y con respecto al poder de Jesús. Ante estas circunstancias, este hombre, fíjense el prejuicio aquí, creía que era imperiosa la presencia de Jesús en la casa donde estaba su hijo enfermo. Eso es un prejuicio. Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Es decir, él está diciendo, si Jesús no vaya, no hay solución. Yo no saco nada con pedirle aquí a Jesús que ore, porque no sabemos lo que pensaba de Jesús, que ore, que no sé, porque diga algo y que mi hijo sane. No, necesito que vaya a mi casa y que esté allí para que mi hijo sea sanado. Eso es lo que yo creo de Jesús. Eso es un prejuicio. Pero también tenía una concepción errada con respecto al poder de Jesús. Pensaba que si bien Jesús podía tener poder, de hecho por eso se acerca a él, por eso va a hablarle a él, por eso le plantea esta necesidad, que tenía poder, Jesús era impotente ante la muerte. ¿Por qué? Porque si su hijo moría, Jesús ya no podía hacer nada. ¿De dónde sacamos esto? De la expresión que el mismo hombre dice, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. O sea, si muere, no hay vuelta. Si muere tú, Jesús, ese es el prejuicio. Si muere, Jesús no tiene poder sobre la muerte. Si muere, mi hijo está perdido. Entonces, fíjense, esto es importante para poder entender cómo responde Jesús. Pero también es importante para nosotros hoy día, porque lo vamos a ver en las aplicaciones, si es que nosotros nos acercamos muchas veces en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con Dios en general, con prejuicios también, ¿ya? Entonces, ¿cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús ante una persona que es prejuiciosa, pero que va con una necesidad? Como nos daremos cuenta, y es evidente en el texto, Jesús atiende a la petición de este oficial del rey, pero no sin antes hacerle algunos alcances. Y Jesús, en realidad, lo primero que hace en la respuesta es un reproche. Un reproche, hermanos, no es otra cosa que hacerle ver algo que está mal a alguien o amonestarlo. Eso es. Fíjense, este hombre con prejuicios se acerca a Jesús y le plantea una necesidad urgente
¿qué pensarían ustedes que es lo primero que debiese hacer Jesús? ¿Qué es lo primero que piensan ustedes? Yo creo que la mayoría de ustedes pensaría que Jesús va a tener una actitud misericordiosa inmediata. ¿Sí? Lo mismo creía yo. Pero Jesús no hace eso de manera primera, sino que le reprocha algo. ¿Dónde está el reproche? Que es particular pero general a los que estaban escuchando ahí. Pero sin lugar a dudas va primero a ese hombre. Jesús les dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Ese fue el reproche de Jesús. Hay algo malo en ti. Ese es el reproche, esa es la amonestación, la reprensión o el reto de Jesús. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Eso está en el verso 48. Como les comenté antes, este hombre, inferimos, sin lugar a equivocarnos, que este hombre tenía conocimiento del poder de Jesús, si no, no habría ido donde él, ¿no es cierto? No se habría acercado a él para pedirle, en este caso, un obrar milagroso. Sin embargo, su fe era muy débil. Si es que tenía fe, también podríamos dudar de eso. O su fe era muy débil, o sencillamente no tenía fe. Así como muchos otros, su fe debía ser constantemente alimentada por lo que decía Jesús, con señales y milagros. Si la tenía que ser alimentada con señales y con milagros, con prodigios. ¿Para qué? Para poder creer. Para muchos, como este hombre, no eran suficientes en ese tiempo ni la persona de Jesús, divina por cierto, ni su palabra. No era suficiente Jesús ni tampoco su palabra, a menos que esto fuese acompañada de milagros, de señales o de prodigios. Entonces Jesús lo primero que hace es reprocharle esto a este hombre antes de atender esta urgencia. Imagínense ustedes cuando uno tiene una urgencia, ¿qué es lo que quiere? Que las cosas sean así. Y Jesús no responde a esa urgencia así, sino que lo primero hace es un reproche. Pero ese reproche también tenía otra cosa por debajito, que Jesús le está diciendo que no solamente él necesitaba entender que la fe no tiene que ver necesariamente con señales y prodigios, sino que Jesús le estaba enseñando que su poder tiene que ver con que su poder es total. O sea, Jesús dijo: yo soy todopoderoso. No se demuestra estando en lugares particulares. Mi poder no se demuestra porque yo tenga que ir a tu casa o tenga que ir allá o acá. No. Puedo obrar milagrosamente sin estar presente. Y esto se hizo evidente, claro, después, al obrar el milagro estando a 40 kilómetros de distancia. Soy todopoderoso. No soy el Cristo o el Jesús que tú prejuiciosamente crees que soy. También fue una respuesta de Jesús. Entonces, la fe débil, en este caso al menos, de este hombre se hizo notar. El relato de Lucas, y quizá ustedes mientras hablaba de esto puede haberse ido con su mente allá, buenamente, nos presenta un caso similar, que es el caso del siervo del centurión, no del hijo del centurión. Muchos erradamente creen que este caso es el mismo. Lucas habla de un centurión y de su siervo, y acá habla, ¿no es cierto?, de una persona y su hijo, pero no son lo mismo, y yo le voy a decir por qué. Y aquí cómo se hace notar la fe débil de este hombre. Fíjense lo que pasa en el relato de Lucas cuando se habla del siervo de un centurión que sí estaba enfermo también. Jesús se fue con ellos, iba con sus discípulos, y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran, unos amigos del centurión, para que fueran los emisarios del centurión a hablar con Jesús. ¿Qué tenían que decirle? Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y que estaba escuchando allí y le dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es la diferencia del centurión y de la fe de este hombre, del centurión, con la fe de este otro noble? El centurión dijo: Señor, con una palabra tuya, basta. No es necesario que vayas a mi casa. Entonces se hace evidente aquí, uno dice, las comparaciones son odiosas, ¿no es cierto? Pero aquí estas comparaciones nos ayudan a entender qué es lo que estaba pasando en el corazón
de este noble, que va y le pide a Jesús de manera urgente: Señor, sana a mi hijo que se está muriendo. Entonces, a pesar de la débil fe llena de prejuicios de este hombre, Jesús como respuesta muestra misericordia y otorga la salud tan deseada al hijo de este noble. Eso es lo que dice así en general el relato, y es la exposición que estoy dándole a ustedes con todas estas aristas. Ahora, junto con eso, también el relato nos muestra consecuencias, y que es el tercer punto del mensaje de hoy. O sea, consecuencias de lo que pasó, consecuencias también explícitamente del milagro, ¿ya? Como primera consecuencia de lo obrado por Jesús, sin lugar a duda, es que alguien se sana. O sea, se sana entre comillas. Jesucristo lo sana, no se autosana. Jesucristo obra un milagro a 40 kilómetros y solamente Él dice: ándate tranquilo, tu hijo vive, no se murió, ya no se murió, tu hijo vive, está restablecido. Eso es la primera consecuencia. Sin embargo, al tiempo o en el momento también que el cuerpo de ese hijo era sanado, no sabemos de qué, pero una enfermedad grave, tenía mucha fiebre, también el alma de este padre, el alma de este noble, estaba siendo restaurado, estaba siendo sanada. Podríamos decir que Jesús aquí estaba matando dos pájaros de un tiro. El texto nos dice, en el verso 50, y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Porque podríamos haber pensado que con estos prejuicios evidentes de esta persona, es decir, ¿saben qué? Voy a pegarme de vuelta a caballo, en camello, rápidamente los 40 kilómetros para ver si esto es verdad. ¿O no? ¿No es lógico eso? Es lógico. Pero el texto nos dice que ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. O sea, algo ocurrió también, entre comillas, milagroso espiritualmente hablando, para que esta persona, los prejuicios que tenían, le fueran quitados. No esperó a ver a su hijo restaurado. ¿Creyó a qué? A la palabra de Jesús. Y aquí podemos unirlo ya con el reproche que había hecho Jesús. Si ustedes no ven señales o milagros, no creen. Y esta persona creyó antes de ver el milagro. No sé si se dan cuenta los links o los enlaces que estoy haciendo. Creyó a la palabra de Jesús. Entonces, fíjense, podemos entender el porqué ahora de que Jesús no respondió de manera inmediata a la necesidad, sino que lo que hizo primero lo reprochó, lo retó. Entonces, tanto el reproche anterior de Jesús como la palabra de Jesús hicieron efecto en el corazón de este hombre. Cuán importante, ya voy a hacer una aplicación inmediatamente aquí, cuán importante es, hermanos, que a través de la palabra del Señor nosotros también seamos amonestados y reprochados, porque eso trae a los que son hijos del Señor salud espiritual. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros recibir reproches? Me cargó el pastor decimos, me cargó lo que dijo, porque esa cuestión no me gustó. Bueno, no soy yo, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Sí, tengo que reconocer que muchas veces soy pesado. De hecho, mi esposa me lo dice muchas veces, soy pesado. No te pesco, esas son sus expresiones, ¿no es cierto? Y muchos dicen aquí en coro, es verdad. Pero cuando el Señor nos dice algo en su palabra, es la palabra del Señor. Olvídense del pesado mío, ¿ya? Entonces, fíjense que a través de la consulta que hace después este hombre, o sea, primero tenemos claro que su alma, como usted dice, su alma estaba siendo sanada también, ¿ya? Y a través de la consulta que hace después a sus sirvientes el día siguiente, porque tuvo que haberse pegado el pique en esa noche, ¿ya? O en esa tarde, se da cuenta efectivamente que en el momento preciso que Jesús dijo que su hijo no estaba muerto, sino que había sido restaurado, él mismo había puesto su fe en Cristo. Las dos cosas calzaron. Inmediatamente, o sea, su hijo fue sanado y yo creí, dijo él, que eso fue así, y su alma comenzó o fue restaurada. Esto último tiene otra consecuencia. Y tiene otra consecuencia, estoy refiriéndome a la vida de este hombre. Según el texto, en el verso 53, ¿qué dice? Dice, y creyó lo mismo que toda su familia. Ahora no dice que creyó en lo que Jesús le dijo, que es lo que dice el verso 50. Dice que creyó lo mismo, o simultáneamente también, toda su familia. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender?
que este segundo creyó, porque el primero te dice creyó en lo que Jesús le dijo. Este segundo creyó tiene que ver con que creyó en la persona de Jesús. Y aquí otra vez vamos al reproche. Y vamos a los prejuicios. Jesús tenía prejuicios con respecto al poder de Dios, con respecto al poder de Jesús, a su palabra, pero también a su persona. Y fíjense que este hombre está siendo ahora restaurado completamente con respecto a sus prejuicios, porque dice que ahora creyó, pero ese segundo creyó tiene que ver no con la palabra o no con lo que Jesús dijo, sino que tiene que ver con creer en la persona de Jesús, en quién es Él. Son necesarias, hermanos, estas dos cosas. Es cierto que una cosa es creer a lo que Jesús dice y otra cosa es creer en quién es Él. Las dos son necesarias. Además, el texto agrega que creyó toda su familia. Es decir, su familia fue alcanzada por la misericordia de Dios a través de Cristo. O sea, Jesús no mató a 2 pájaros de un tiro. No sabemos cuántos eran la familia, pero fueron muchos los que creyeron en este caso a través de la palabra de Jesús, a través de su persona y a través también del milagro obrado. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy día a nuestra propia vida? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo aterrizamos esto? Preguntas. Voy a hacer varias preguntas aquí. Quiero que ustedes mediten en esto. Ante nuestras necesidades, ante tus necesidades, cualquiera que sean, no pienses solamente en necesidades de salud, cualquiera que sean. ¿Cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo te acercas a Cristo? ¿Será que lo hacemos con prejuicios? De hecho, esa pregunta la hice hace rato ya. ¿Será que lo hacemos con prejuicios como lo hizo este noble? Señor, yo voy a ti con mis necesidades, pero en mi mente o en mi corazón hay ideas de Cristo, ideas de Jesús, que son prejuicios, que son cosas que no tienen que ver con la persona de Jesús. Hay algo hoy día entonces que nuestro Señor Jesucristo nos está reprochando o nos está corrigiendo. Señor, yo me acerco a ti y yo sé que tú eres misericordioso, Señor. Que tú eres bueno, Señor. Que tú eres todo bondad. Pero eso va a ser un prejuicio si yo me acerco a Cristo diciendo que solamente es eso. Y no diciendo que tú eres santo, Señor, y que tú eres justo. Porque eso implica cosas para mí. Porque si yo digo solamente que Cristo es misericordioso, que es bueno, que es santo, cuando digo la palabra santo, chuta, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa si yo no soy santo en el sentido amplio de la palabra? De vivir una vida de acuerdo a la santidad de Dios mismo. Porque ahora, ¿se acuerdan la semana, hace 2 o 3 semanas atrás, cuando fue en el culto de fin de año, el 28, cuando yo les decía que creemos que nos pertenecemos a nosotros mismos y le pertenecemos ahora a Dios? Entonces, yo creo sinceramente que muchos, demasiados de nosotros, nos acercamos y nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Cristo está llena de prejuicios. Y nos imaginamos un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso es prejuicio. Entonces, lo más probable es que el Señor al día de hoy nos reproche, nos amoneste, nos corrija. Si no ves mi bendición, si mi bendición no se hace evidente, puede ser un reproche de Jesús. No me alabas, no me sirves. De servir, no es que yo no sirva. Si no ves mi bendición, si no ves de manera patente todos los días y de una manera así marcada que yo te bendigo, entonces no me sirves, no me alabas. Si eso se hace patente, entonces sí. Entonces se vuelve una relación de intercambio. Una relación que la Biblia nunca dice que debe ser. Y Jesucristo probablemente nos esté reprochando eso. Puede que Jesucristo nos esté reprochando lo siguiente: si no estás de acuerdo con algo en mi palabra, te amurras, te enojas y dejo de ser el centro de tu vida. Eso no me gustó. Ahí, Señor, no te metas. Ahí, Señor, no, déjame a mí. El Señor puede que nos esté reprochando eso. El entusiasmo en vivir para mi gloria,
¿Se acuerdan que esto está relacionado también con ese sermón del 28? Significa que mi vida debe reflejar el carácter de Cristo y debe brillar Cristo. Y ese entusiasmo de vivir para mi gloria depende de tu estado de ánimo, de cómo te levantas, si te levantas con la patita izquierda o con la patita derecha. Depende de eso. Y puede que Cristo no esté reprochando eso. En vez de que el entusiasmo para vivir para mi gloria, todo ese entusiasmo, toda esa alegría, todo ese gozo, esté centrado en quién soy yo para ti. Fíjense ustedes, y aquí hago un paréntesis porque voy a ir a otro evangelio, pero que calza tremendamente con esto, que Jesús exhortó en el evangelio de Mateo en 4 ocasiones a sus discípulos, diciéndoles hombres de poca fe. 4. Y probablemente eso sea para nosotros hoy también, porque esto también tiene que ver con nuestra fe. Tiene que ver con cómo nos acercamos a Jesús. Ante las necesidades de comida y vestido, Jesús les dijo: si Dios hace así con la hierba del campo, ¿no hará muchos más con ustedes, hombres de poca fe? Necesidad de cosas básicas. Y Jesús les dice: ustedes tienen poca fe, porque esto lo hago con criaturas que son en una medición menores que ustedes. Y yo a ellos los alimento y los sustento. ¿No voy a hacer con ustedes mucho más, hombres de poca fe? Ante los peligros, en una tormenta, Jesús, estando a su lado, dice que los discípulos se llenaron de miedo. Y Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Ante circunstancias difíciles que nos hacen dudar, incluso teniendo otra vez a Cristo al frente, Pedro comienza a hundirse en las aguas y Jesucristo está al frente y comienza a hundirse, porque él estaba caminando también sobre las aguas, pero fue por la duda y Jesús lo tomó de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y finalmente, el otro reproche es el temor ante la falta de entendimiento. Jesús le dice: oye, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la... Y empiezan a hablar entre los discípulos y decir: esto lo dice porque no trajimos pan. Está diciendo que está hablando porque no trajimos pan, no está diciendo cuídense de la levadura de los fariseos. Y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Le estoy hablando de otra cosa. Entonces, fíjense, todo esto, todas estas cosas Jesús probablemente nos está reprochando hoy día debido a nuestra falta de fe o a nuestra fe débil. Entonces la pregunta, o las últimas preguntas en esto es: ¿crees en la palabra de Dios y en la persona de Cristo? Algo que este hombre noble se acercó a Jesús, pero en realidad no creía y tenía puros prejuicios. ¿Tú hoy día crees en la palabra de Dios y además en la persona de Cristo? Su palabra dice que la fe viene o es consecuencia de oír la palabra de Dios. Y la fe tiene que ver con creer en Cristo como el Señor y Salvador. Por eso es creer a la palabra, la fe, y creer en la persona. Las dos cosas. Podemos decir amén a lo anterior. Sí, yo creo en la palabra de Dios y creo en la persona de Cristo. No dijeron amén, pero yo creo que pueden decir amén. ¿Ya? Sí, eso es lo que creo. Sin embargo, hermanos, hay consecuencias directas en nosotros si decimos que Cristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Cristo no puede ser Salvador si no es al mismo tiempo Señor. Creo que nos gusta mucho decir que es nuestro Salvador. Sí, el Señor es mi Salvador. Pero no nos gusta mucho decir que es nuestro Señor. ¿Por qué? El mismo Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 46 al 49. Jesús les reprocha a propósito: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando a hacer? Les voy a decir: como quién es el que viene a mí, oye mis palabras y la pone en práctica. Estamos aplicando. El Señor está diciendo aquí: les voy a decir cómo son ustedes cuando participan del culto, escuchan mi palabra, pero no la ponen en práctica. ¿Cómo son ustedes si hacen eso? No, si yo fui al culto y puse atención y su palabra me llegó profundamente. Me vi tocado por su palabra, por la palabra del Señor. Pero el que escucha y no pone en práctica es como quien al construir una casa, cava hondo, pone los cimientos sobre la roca.
En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Ese es el que oye y la pone en práctica. Pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica es como un tontito que construye su casa sobre el suelo, sin cimiento, no le pone cimiento, y viene el río, golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. ¿Dónde nos ubicamos más nosotros, queridos? ¿Cómo es entonces nuestra fe? ¿Necesitamos de milagros o de ver cosas extraordinarias para creer? ¿Necesitamos que el Señor nos muestre de manera diaria algo para creer? ¿O como hemos visto hoy día, basta su palabra y la misma persona de Cristo para que nuestra fe se afirme y crezca? ¿Te bastan los medios de gracia? ¿Te basta la palabra, los sacramentos, la oración e inclusive la disciplina en la iglesia? Que también es un medio de gracia, porque el Señor nos reprocha a través de la disciplina y nos enriela. ¿Te basta eso? De hecho, hoy día no lo cantamos, pero a menudo cantamos y suena lindo. Jesucristo basta. Jesucristo va. ¡Ay, que suena lindo! ¡Qué linda la música! Pero otra vez, cantemos con entendimiento. ¿Basta Jesús? ¿O tienen que suceder otras cosas? ¿O tienen que...? Es como... Voy a usar una ilustración que se me vino ahora a la mente. Espero que no sea herética. Espero. Pero en lo personal, me basta con un buen lomo liso, no importa que no tenga ensalada, ni papas, ni nada. El puro lomo liso. Eso me basta. En cuanto a Jesús, ¿basta Jesús o tenés que ponerle otro aliñito? ¿Basta el Señor en tu vida? ¿Basta eso? ¿Eso te sacia? ¿O necesitas otras cosas anexas? Ese era el prejuicio que tenía este hombre. Ese era el prejuicio con el que se acercó a Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? Hermanos, si vamos a cantar la próxima vez Jesucristo basta, que sea entendiendo esto. Que sea entendiendo esto. Por eso es tan importante, queridos, por eso es tan importante y son tan importantes los medios que el Señor nos dejó para que nuestra fe sea afirmada, que son los medios de gracia. La palabra del Señor, como hoy día, la oración, participar de los sacramentos, participar incluso cuando muchas veces no nos gusta que se aplique la disciplina eclesiástica. Y claro, no es rico, pero la Escritura dice que trae siempre fruto apacible. Así es la vida de la iglesia. Así es la vida de los hijos del Señor. Así debe ser nuestra vida. Que el Señor nos ayude para que eso sea así. Amén. Oramos.